Ya tenemos al secretario general, Antonio Florian Peñita, listo para esta importante entrevista. Entramos con él, me dice el señor director, estamos listos, así que vamos a darle los buenos días. ¿Cómo está, secretario general de la Fuerza del Pueblo, Antonio Florian? Buenos días, Luciano. Muchas gracias por invitarnos a tu programa y de esa manera conectarnos con tu amplio público. Aquí, después de este proceso electoral, dispuesto a empezar a responder las primeras interrogantes. Vámonos como si fuera a hacer un antecedentes histórico. Peñita, usted como secretario general de la Fuerza del Pueblo, en 5 minutos, para entrar después en detalles profundos de la actualidad, explíqueme cuáles son los antecedentes de la formación de la Fuerza del Pueblo. Mira, el país vivió a partir del 6 de octubre del año 2019 un proceso político traumático, es decir, se realizaron primarias internas en el Partido de Liberación Dominicana y en el Partido Revolucionario Moderno, pero fundamentalmente en el Partido de Liberación Dominicana se produjo un fraude que despojó del triunfo de esas primarias al doctor Leonel Fernández y se impuso a través del uso y abuso del poder un candidato ilegítimo. A partir de ahí, el doctor Fernández dio inicio a un proceso de consulta con una serie de sectores tendentes a ver cómo respondía a estas actitudes. Previo a ello, se había desarrollado también en el país una lucha en contra de las pretensiones del presidente Medina de producir un cambio en la Constitución de la República y restablecer la reelección para él plantearse una repostulación. Esa lucha fue frontal, llevó también al doctor Fernández incluso a las calles con miles y miles de dominicanos y dominicanas que libraron una lucha en defensa de la democracia, en defensa de la Constitución. En diciembre del 18, el Partido de los Trabajadores Dominicanos clausuró su congreso número 9, dedicado al profesor Pablo Alfonso Rosario. Y en ese congreso el partido aprobó un conjunto de políticas que justamente iban en dirección al pensamiento político de crear en la República Dominicana una fuerza política democrática y progresista con capacidad de disputarse el poder político. De manera que se crearon las condiciones en esa coyuntura para que se naciera la Fuerza del Pueblo como partido político. Es decir, el doctor Fernández y las fuerzas que a él le seguían al interior del Partido de Liberación Dominicana estaban necesitando de una estructura política y el Partido de los Trabajadores Dominicanos estaba necesitando de un liderazgo y de una masificación para convertirse en una fuerza política importante que irrumpiera en la vida política dominicana. Y al conjugarse esos dos elementos, el pensamiento político histórico del Partido de los Trabajadores Dominicanos, basado en los ideales de los padres fundadores de la República Dominicana, de la raza inmortal Manolo Tavares, de los héroes del 59, de las hermanas Mirabal, y por el otro lado también el pensamiento de Leonel Fernández, fundamentado básicamente en el diario duartiano de Luperón, de Juan Bosch. Hicimos causa común. Y esto es lo que da origen real y efectivamente a la empatía y al surgimiento de Fuerza del Pueblo en el marco
del Partido de los Trabajadores Dominicanos, que se transformó de PTD a Fuerza del Pueblo. Precisamente ese antecedente histórico nos lleva a hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué tiempo entonces tiene de formación la Fuerza del Pueblo y cuáles fueron los escollos jurídicos con los que ustedes se encontraron antes del proceso electoral? Mira, la Fuerza del Pueblo formalmente surgió como tal el 20 de octubre, ocasión en que el Partido de los Trabajadores realizó un congreso extraordinario y aprobó el pacto por la renovación de la democracia, por la defensa de la democracia que habíamos firmado previamente el doctor Fernández y quien les habla como elemento para cristalizar la unificación de nuestras fuerzas. En ese momento surgió de manera formal y se inició el proceso de integración a la vida política de lo que hoy se conoce como Fuerza del Pueblo. Ahora, ¿qué ocurrió? Inmediatamente celebramos el 20 de octubre del 2019 nuestro Congreso Extraordinario. Celebramos también el 27 de ese mismo mes la Convención Nacional Electoral del partido. En esa convención, el partido eligió al doctor Fernández como su candidato presidencial y al mismo tiempo ratificó todas las candidaturas del partido a todos los niveles. Un sector minoritario, es decir, muy minúsculo, tal vez una o dos personas, con el apoyo del gobierno total y amparado en el uso de los recursos del Estado, es decir, utilizando, por ejemplo, el programa de iniciativa democrática, iniciativa comunitaria, pro comunidad, montaron un esfuerzo destinado a frustrar la voluntad del 99.99% de la militancia, la dirigencia y los simpatizantes de lo que fue el PTD, que había decidido a través de los eventos estatutarios establecidos por la ley, por los estatutos y la voluntad propia del partido, una fusión y una transformación en Fuerza del Pueblo. E iniciaron un proceso en los tribunales que nos llevó prácticamente hasta enero. En un proceso ahí traumático, que generó mucha confusión en el electorado, generó muchos problemas, pero bien, los tribunales nos dieron ganancia de causa y el 5 de enero el partido, todavía Partido de los Trabajadores, celebró otro congreso extraordinario y fue ahí el 5 de enero nosotros entonces ya sí pudimos aprobar por resoluciones que ya había tomado la Junta Electoral y el Tribunal Superior Electoral nuestro lema, el nombre y todos los atributos que el partido iba a tener heredado del Partido de los Trabajadores Dominicanos en base al acuerdo que firmamos Leonel Fernández y nosotros, y en base a todas las decisiones de los órganos directivos del partido que se habían adoptado conforme a todo lo que establece la ley 3318 y la ley 1519. ¿Por qué entonces el doctor Leonel Fernández, su candidatura, la personaliza el Partido Reformista Social Cristiano? Precisamente por eso, en ese periodo, saben que la ley 1519 tiene plazos fatales. Y entonces estableció una serie de plazos en el que había que inscribir las candidaturas. ¿Cómo? El registro del nombre del partido estaba en litis, porque desde el gobierno, no conforme con todo lo que hicieron para tratar de evitar que el doctor Fernández fuera candidato presidencial del PLD, utilizando todo el poder y todo, querían aplastarlo definitivamente, borrarlo del mapa y eliminarlo totalmente de la contienda electoral. Y entonces, desde el punto de vista leguleyo, montaron una serie de demandas, digamos, fanáticas y sin sentido, porque se demostró finalmente que frustraron la posibilidad de que nosotros, como Fuerza del Pueblo, inscribiéramos de manera directa en la Junta Central Electoral al compañero doctor Fernández como nuestro candidato presidencial
personificando la alianza. Lo inscribimos sí, pero no personificando la alianza, sino como candidato del partido. Y tuvimos que recurrir a una alianza y poner al Partido Reformista a personificar la alianza presidencial y al BIS a personificar alianzas municipales y congresuales. Eso fue lo que ocurrió, esa es la historia. Por eso, por ser el pueblo, no pudo como tal inscribir, encabezando y personificando alianza, su candidatura. Esa es la historia política. ¿Por qué? Porque el sector gubernamental intentó por todas las vías frustrar las aspiraciones del doctor Fernández y no pudiéndolo hacer dentro del PLD cuando ya se tomaron mediante fraude la candidatura, no contaban con que el doctor Fernández va a encontrar una plataforma política que le sirviera para presentarse. Entonces intentaron evitar en los tribunales que esta plataforma política lo presentara en una actitud completamente antidemocrática que lo retrata de cuerpo entero de cómo son y cómo piensan. Bueno, ya observamos los antecedentes históricos de la Fuerza del Pueblo y presente. Antes de entrar en lo que es la participación en sí, en este proceso y hacer una evaluación, por su vasto conocimiento que usted tiene, Antonio Florian, como secretario general y en su vida política, hágame un pequeño esbozo histórico de este proceso electoral comparado con el 78 y la actualidad, su punto de vista de las elecciones como tal. Mira, para nosotros este proceso electoral fue sui generis, es decir, muy particular, rodeado de un conjunto de elementos como nunca esta generación nuestra ha conocido. Tal vez las elecciones más parecidas a esta de los últimos, digamos, 60 años en República Dominicana son las que se dieron en el 1966, que salíamos de una guerra civil, de una guerra patria. Luego, de 78 hacia acá, todos los procesos electorales que se produjeron en República Dominicana, aunque se produjeron utilizando el poder, utilizando la represión y la maquinaria o el aparato reeleccionista que existía en la época, no fue de esta manera, nunca se dio de esta forma. Aquí ahora se conjugaron varios factores. Un factor de intolerancia total de parte del núcleo gubernamental, cuyo afán de perpetuarse en el poder lo llevó a actuar persiguiendo a empleados públicos, persiguiendo a líderes políticos no adeptos, en fin, adoptando posiciones, tratando de desacreditar a dirigentes políticos y sociales del país, utilizando a fondo los medios de comunicación comprados que tenían, por un lado, todos los recursos del Estado, es decir, utilizaron siempre muchos recursos económicos y sobre todo la corrupción. Es decir, es un gobierno que utilizó a fondo la corrupción para corromper la sociedad dominicana. Entonces, por lo tanto, en este periodo, una de las conclusiones que hemos llegado nosotros en Fuerza del Pueblo es que hemos derrotado, hemos tenido una victoria moral y hemos derrotado una forma de hacer política, sobre todo la que tiene que ver con la forma de corromper los procesos electorales. Luego vino lo de la pandemia. La pandemia fue un elemento que el gobierno utilizó a fondo para tratar de revertir un sentimiento que ya estaba generalizado en la población. La población dominicana había decidido salir del PLD, sobre todo de la cúpula del Palacio, para sustituirlo por un gobierno diferente. Y en consecuencia, ya todo indicaba que iban hacia afuera. Ellos utilizaron la pandemia más de 120.000 millones de pesos que han manejado a su antojo para ponerlo a su servicio y lograr catapultar a un candidato que nunca pudo repuntar y que en algunos momentos incluso estuvo en tercer lugar.
de no haber sido por la inyección de recursos económicos aberrantes de parte del Estado dominicano a esa candidatura, esta situación no se hubiese presentado. Por lo tanto, es realmente ha sido un proceso electoral sumamente particular, en una coyuntura política especial, muy particular, en la que se produce un cambio total en el tablero político. Es decir, cuando todo esto termine y el ruido deje de sonar todos los cántaros y podamos sentarnos a analizar a fondo todas las cosas, nos vamos a dar cuenta cómo es que va a quedar el tablero político dominicano, y la fuerza política y el liderazgo político, cómo en lo adelante tendrá que desarrollarse. De forma que esto para nosotros, este proceso electoral, de tal manera como se ha desarrollado, ha sido un triunfo de la democracia dominicana en contra de los intentos dictatoriales. Por eso fue que dije ahorita que lo que se ha salido derrotado en este proceso electoral, entre otras muchas cosas, ha sido una forma de hacer política, un modelo de hacer política que acaba de ser derrotado por el pueblo dominicano en estas elecciones, en el que el papel del doctor Leonel Fernández ha sido fundamental para derrotar este modelo. Desde la lucha en contra de la reforma constitucional, la lucha contra el fraude interno en el PLD, la lucha contra todo intento por sabotear la posibilidad del surgimiento de Fuerza del Pueblo, hasta los resultados electorales. Nosotros hemos dicho que, por lo tanto, hemos tenido una victoria moral, una victoria política en estas elecciones, derrotando la forma de hacer política de la cúpula palaciega. Otra situación, ¿cómo evalúa usted como secretario general de la Fuerza del Pueblo la participación de ella en este proceso que acaba de terminar y cómo ve su posicionamiento comparado con el viejo partido PTD? Por favor, repite la pregunta. ¿Cómo ve usted? Hágame una evaluación de la participación de la Fuerza del Pueblo en este proceso electoral. Su posicionamiento de la Fuerza del Pueblo comparado con el número 18 que tenía lo que era PTD. Ok. Mira, Fuerza del Pueblo, indudablemente que hay una diferencia abismal. Yo decía ahorita al principio que el Partido del Trabajo Dominicano necesitaba un líder para poder transformarse en una fuerza política importante, y consiguió un gran líder, al doctor Fernández. De ahí el salto del 18 al 3, primer elemento. Es decir, es totalmente un cambio total, no solamente es un cambio de nombre, pero un cambio sustancial, de fondo, profundo, en todos sentidos. Número uno. Número dos, Fuerza del Pueblo se posiciona como una organización política de futuro. Es la principal organización política de futuro en República Dominicana. Por eso es que al interior de nuestra organización, los dirigentes, los militantes, los simpatizantes, saborean lo que ha pasado como un triunfo agridulce. Es decir, no alcanzamos la totalidad de la conquista del poder en este periodo, pero sí logramos establecer una organización política como Bueno, ahí está la participación del secretario general. La primera discusión que acaba de hacer la dirección del partido ha sido de cara justamente a proyectar el futuro de nuestra organización política. El futuro de nuestra organización política es excelente según la visión que nosotros hemos logrado construir a partir de ahora. Estamos trabajando en los planes, elaborando los planes de trabajo del partido, que el país se va a enterar próximamente de cómo vamos a irrumpir políticamente, asumiendo nuestro compromiso como organización política responsable, haciendo oposición
constructiva al gobierno en función de la crisis sanitaria que vive el país y de la crisis económica que vive el país, tratando de contribuir a la solución de los problemas fundamentales de la nación y del pueblo dominicano, pero construyendo una organización democrática, una organización política democrática moderna y poderosa que sea capaz de impulsar la nueva ola de transformación social que República Dominicana requiere, con Leonel Fernández al frente. ¿En base a qué? En base a los 7 pilares que nosotros planteamos en nuestro programa de gobierno y que República Dominicana lo asumió. Nosotros entendemos que, insisto, el futuro de nuestro partido es clave, sobre todo incorporando en él a la mayor cantidad de jóvenes, utilizando a fondo la tecnología, estableciendo un sistema de organización y operatividad moderno, como lo estamos discutiendo, y la mujer jugará también en el partido un papel básicamente clave en este proceso de ahora. Es decir, que la organización ha quedado colocada en una situación política sumamente importante. Positiva, y ya son 2 últimas preguntas que le voy a hacer. La primera es, ¿cuántos diputados proyecta? Porque estamos en proyección todavía. ¿Y cuántos senadores de la Fuerza del Pueblo, no de la Alianza, sino comprometidos con la Fuerza del Pueblo, cuántos senadores tienen y cuáles son las proyecciones de los diputados comprometidos con la Fuerza del Pueblo? Fuerza del Pueblo tiene 5 senadores de Fuerza del Pueblo. Como alianza tenemos 6, como Fuerza del Pueblo 5. Nosotros proyectamos ahora mismo unos 10, 11 diputados dentro de la Fuerza del Pueblo, pero habrán cosas y cambios que se producirán internamente luego en la Cámara Legislativa, que con el tiempo se verán algunas cosas que van a ocurrir, que pudieran ocurrir. Todavía el conteo está en marcha y ya veremos cómo la cosa discurre. Pero la proyección hasta ahora es unos 10 o 12 diputados. ¿Cuál es el próximo paso de la Fuerza del Pueblo, finalmente? Bueno, la Fuerza del Pueblo está convocando ahora a su dirección central para la próxima semana. El primer elemento, estamos haciendo un programa de discusión a nivel nacional de cara interno y de cara a la sociedad, y vamos a convocar nuestro primer congreso para dejar establecida ya una serie de elementos fundamentales que no pudieron establecerse en este periodo de octubre hasta aquí, porque desde octubre 20 hasta ahora hemos estado lidiando con procesos electorales, con luchas internas, con cuestiones relacionadas con pandemias, etcétera, y ahora pues nos abocamos a la consolidación de lo acumulado y al crecimiento del partido. Y para tales fines, en el transcurso del año 2021, vamos nosotros a clausurar el Congreso del partido que va a iniciar en el año 2020. Vamos a hacer un Congreso proceso que va a durar unos meses en discusión, un Congreso de cara a la población dominicana y a la población que está en el exterior dominicana también, donde tendrán la oportunidad los empresarios, los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, los diversos sectores, de participar en la discusión de qué tipo de partido entienden que debemos darnos, qué tipo de organización, cómo funcionamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso vamos nosotros ahora. Aparte de la necesaria discusión sobre la política frente al gobierno y el papel que vamos a jugar en el legislativo. Estamos hablando finalmente, y al mismo tiempo le manda un mensaje para finalizar su entrevista. Estamos hablando que ese Congreso de la Fuerza del Pueblo será antes de diciembre. Sí, y se va a inaugurar antes de diciembre. Y lo vamos a terminar en el primer trimestre del año próximo. Mensaje a los militantes y simpatizantes, al pueblo, a los dominicanos,
aquí en el exterior y en República Dominicana, Antonio Florian Peñita, secretario general de la Fuerza del Pueblo? No, en primer lugar, lo que nosotros queremos hacer es, en nombre mío, en nombre del presidente Fernández y de la dirección del partido, es enviar un saludo a todos y cada uno de los compañeros y compañeras del partido que asumieron una actitud consecuente durante todo este proceso, que han participado activamente y que, venciendo todo tipo de obstáculos y dificultades, participaron con la moral en alto, jugaron el papel que el partido le puso, cumplieron con la responsabilidad o las responsabilidades que el partido puso en sus manos. A todos los dominicanos y dominicanas que, a pesar de todo, acudieron a las urnas y votaron por nuestro partido, votaron por el doctor Fernández, confiaron en nosotros a pesar de los niveles de polarización existentes y el deseo manifiesto de una gran población de dominicanos de superar el danilismo dañino de la República Dominicana. Nosotros a ellos le enviamos un saludo, un abrazo fervoroso y le pedimos que sigamos en este periodo de pandemia, que sigamos cuidándonos, que continuemos utilizando mascarillas, que mantengamos el distanciamiento físico y que seamos prudentes en nuestro comportamiento de tal manera que podamos superar este problema tan difícil, serio, como es el COVID-19, que nos afecta a todos. El país nos necesita a todos y debemos estar vivos y en salud para poder dedicar nuestros mejores tiempos a la lucha por un país mejor, por un país en prosperidad y en bienestar. Muchísimas gracias por su participación al secretario general de la Fuerza del Pueblo, Antonio Florian Peñita, por darnos lo que es su antecedentes históricos de esta Fuerza del Pueblo, participación, proyección, presente y futuro. Un placer enorme que usted haya accedido a lo que viene siendo nada más y nada menos que esta importante entrevista después de 3 días de las elecciones y la visualización que real y efectivamente tiene ya la Fuerza del Pueblo.